Así que el Consejo General del Poder Judicial ha pedido al vicepresidente Iglesias moderación, mesura y prudencia y responsabilidad institucional. Vaya por Dios. ¿Y por qué ha hecho eso? Porque resulta que el vicepresidente Iglesias había dicho que cuidado, que hay algunas sentencias judiciales que humillan a la justicia española, porque luego vienen desde Europa, que es justicia que también vale aquí en España, y nos dicen que nos hemos portado mal, vamos, que no hemos obrado conforme a la justicia. Ay, 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 ay. El Consejo General del Poder Judicial me recuerda un poco a la Asociación de la Prensa, que nunca la vamos a escuchar hacer un comunicado cuando algún periodista mercenario o sus jefes hacen algún tipo de noticia, aunque sea falsa, que patea la Constitución. Ahí no les escuchamos. ¡Ay! Pero si tienen que regañar a alguien desde la izquierda, ahí están los primeros. La Asociación de la Prensa hace una corrida de la prensa, donde algún periodista, no sé, de esos amantes de la ebriedad y del vaho de los farias, pueden contar sus chascarrillos sin ningún tipo de problema. De la misma manera, parece que el Consejo General del Poder Judicial puede hacer comunicados solamente en una dirección, para dejar claro que todavía queda mucho pendiente en la democratización de la justicia en nuestro país, porque el Consejo General del Poder Judicial no dice nada cuando de repente hay jueces hoy en la cárcel por sinvergüenzas y estaban acosando a Victoria Rosell para sacarla de las listas de Podemos. Tampoco hemos escuchado al Consejo General del Poder Judicial decir nada en ocasiones, bueno, pues cuando se estaba infiltrando por parte del Partido Popular el Consejo, cuando se presionaba a algunos jueces progresistas para que abandonasen su espacio de jurisprudencia, cuando también por parte del Partido Popular se decía que se iba a controlar el Tribunal Supremo, sobre todo en la sala que tenía que ver con los aforados por detrás. Ahí resulta que el Consejo General del Poder Judicial, no tenía que decir gran cosa. Bueno, claro, es que ahí está Lesmes, colocado por Aznar, y una persona que entiende que el lawfare, es decir, esa justicia política contra los adversarios políticos, es el corazón que tiene que sustituir a la Escuela de las Américas con la que antes se daban los golpes de Estado. En fin, que las amenazas a la democracia hoy van a venir de la justicia, acompañadas siempre por el eco mediático, porque al final esas sentencias judiciales que benefician, recordemos, por ejemplo, a los bancos, siempre se acompañan de justificaciones en los medios de comunicación y resulta que al final los beneficiados y los de los medios de comunicación son los mismos. En fin, que Consejo General del Poder Judicial, claro, prudencia, mesura, responsabilidad institucional para todos, porque ya está bien que el Poder Judicial esté acompañado con tanta frecuencia de un intento de control por parte de la derecha en España. ¿Hacemos un esfuerzo entre todos para que no nos tiren las orejas desde Europa? ¿Hacemos entre todos un esfuerzo para que no dé esa sensación de que el Poder Judicial ha perdido su independencia? ¿Dejamos realmente que sea la voz de la ley quien decida cosas y no la voz de la política? Creo que este mensaje que nos manda el Consejo General del Poder Judicial es un heraldo de lo que queda por delante. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Pues nuestro invitado de hoy no es ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni Ocupa, ni Esquirol. Tampoco es rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni por supuesto el Dylan español. Bueno, eso depende de la etapa del cantante con el que la queramos comparar. Además de poeta, ensayista y narrador, ha compuesto canciones para artistas como Joaquín Sabina. Bueno, para Joaquín Sabina o para joder a Joaquín Sabina. Asegura a los críticos que es uno de los máximos exponentes de la generación del 99, que recuerda a la del 27, pero sin el desastre del 98, aunque la caída del muro del 89 tiene mucho que ver, y también con la movida madrileña. Cuidado, que fue una alfombra roja en Granada que tapaba muchas jeringuillas y muchas sobredosis. Bueno, nuestro invitado también descubrió hace ya mucho tiempo que no saldría vivo de este mundo, y aunque empezó escribiendo para vivir,
de momento dice que quiere vivir para contarlo. Benjamín Prado, buenas noches y bienvenido a La Frontera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Placer. Oye, dices que siempre hay alguien que nos hace lectores y también escritores. ¿Y a ti quién te mordió? Pues yo he tenido la suerte de tener profesores y de tener maestros. De tener un profesor que un día cuando estaba en el colegio entró explicando a Garcilaso de la Vega. Hasta ese momento los clásicos eran un petardo, como para todos los estudiantes, no había manera de hincarles el diente, pero este hombre entró y explicó la historia de un Garcilaso que era un tipo romántico, guerrero, con una espada en una mano, una pluma en la otra, y me convirtió en lector. Realmente me convirtió en lector y por eso le dedico uno de los poemas de... Y luego hay otro que te convirtió en escritor. Sí, luego hay otro que me convirtió en escritor porque yo había empezado a escribir unas canciones, imitación patética de las de Bob Dylan, y este hombre, por alguna razón, vio algo. Siempre tiene que haber alguien que vea algo que tienes, ¿no? Tenerlo no es suficiente, alguien lo tiene que ver y te tiene que dar un empujoncito. Vio algo y me animó mucho a escribir, me llevó a bares ahí a recitar y demás, ¿no? En uno de ellos, que era el Rincón del Arte Nuevo, un día entró un individuo llamado Sabina, que se puso a guitarrear y yo que estaba naturalmente tomando cervezas en la barra y escuchaba a muchos y no les hacía demasiado caso, pero ahí puse la oreja y dije... Oye, ese tío tiene algo especial, ¿eh? Vamos a oírlo. Y entonces descubriste a Sabina, tú a él. Sí, sí, lo descubrí, sí. Oye, ¿se puede ser hoy en día escritor o poeta sabiendo tanto como sabemos de los escritores y de los poetas? ¿No estamos condenándolos a ser o star system o marginales? No, yo creo que los poetas importan poco, importan mucho los poemas. Y al final las modas afectan tanto al autor como a su producción. Pero yo creo que cuando hablo con gente joven ahora, gente que tiene muchísimo éxito, gente que llena teatros, gente que le va muy bien y que en algunos casos tiene mucho talento, siempre les digo, mira, el éxito en la literatura consiste no en vender 30.000 de un libro ahora, que está muy bien, yo si lo hago me encanta, sino vender 30 del mismo dentro de 20 años. Ese es el éxito literario, no triunfar, sino pervivir. Lo aparte, lo contaba también Sabina en aquella canción, ¿no? Que cuando tienes éxito, ¡ay, ya no pintas!, ¿no? Bueno, yo no me caen muy bien los devoradores del éxito, ¿no? Hay gente que piensa que todo aquello que triunfa es porque tiene que ser malo, o porque el que triunfa se ha vendido a alguien, o porque si va bien es porque alguna cosa rara ha tenido que hacer. No necesariamente tiene. Es el mito de Fausto, ¿no? Bueno, o Byron, ¿no? Lord Byron publicaba sus libros y se agotaban ediciones de 100.000 ejemplares en 2 semanas, ¿no? Y era Lord Byron. Aceptamos que su Don Juan y sus peregrinaciones de Childe Harold son una maravilla. Tampoco creo lo contrario, tampoco creo que el éxito garantice la calidad, pero yo soy partidario de dos cosas muy raras. Una, leer antes de opinar de los libros, que yo comprendo que es una rareza en los tiempos que corren, y otra, escuchar a la gente antes de opinar sobre ella, ¿no? Claro. Espero morirme con mi libro, con mi lista negra en blanco. Esa es mi... Qué bueno. Oye, todas las profesiones han cambiado. Y no puedes hablar ni del periodismo, ni del profesor universitario, ni de prácticamente ninguna sin entender que los tiempos han cambiado. ¿Ha cambiado el escritor? ¿Sabes qué pasa? En el caso de la literatura ocurre algo muy raro. Yo creo que es el único territorio en el que lo digital ha fracasado, por ejemplo. Lo digital ha arrasado la música, ha arrasado los medios de comunicación, ha arrasado el cine, pero en la literatura... Incluso la pintura. Sí, incluso la pintura, ¿no? Pero la literatura no. Seguramente eso explica que se lee no solamente con los ojos, se lee con todos los sentidos. A mí me gusta mucho compararlo con la cocina y con eso que dice el cocinero Diego Guerrero, que dice que le atribuimos la cocina al sentido del gusto, que realmente es el cuarto que entra, ¿no? Primero comes con los ojos, siempre se ha dicho, después está el olfato, después está el oído, de lo que hierve o lo que está friéndose y demás, y al final ya con la literatura pasa un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que hay todavía algo afortunadamente antiguo en la literatura, donde pueden convivir muy bien las nuevas técnicas. Hoy en día todos hacemos novelas como las que yo escribo, que requieren 2 o 3 años de documentación, pues lo tienen mucho más fácil ahora, que yo puedo entrar en los archivos de cualquier periódico, ver cualquier noticia sin necesidad de pasar días y días y horas metido en una biblioteca, pero al final, incluso todos esos poetas jovencísimos de las redes que se han hecho famosos en un blog y demás, al final lo que quieren es publicar un libro en papel. Tener un libro en papel y el lector
Por lo de ahora también, ¿no? Es curioso. Yo cuando estudiaba en Alemania a veces me iba en autobús porque necesitaba saber que iba a estar 6 meses en otro lado y me montaba en un avión y... Claro. Oye, Claro. Yo adoro el San Manuel Bueno Mártir, sobre todo porque es un libro donde el único cuyos actos son los que se corresponden con un creyente son los del tipo que ha perdido completamente la fe, el cura que ya no cree en Dios, ¿no? ¿Quién escribe hoy como un escritor? Bueno, yo creo que hay mucha gente que escribe como un escritor y mucha gente que escribe como si la literatura fuera un tuit o fuera un mensaje de correo electrónico. Hoy leía a Benjamín, un tipo que decía, los periodistas están escribiendo para otros periodistas. Bueno, yo me temo que están escribiendo para los consejos de administración de los periódicos en los que trabajan y a su vez estos están trabajando para los poderes económicos que los manejan. Por desgracia, Lou Grant cada vez se parece menos a los periodistas de hoy en día. Por desgracia para los propios periodistas que sin duda querrían. Yo creo que vivimos tiempos de autocensura, tiempos en los que la mayor parte de la gente... más que opinar, repite opiniones que ya han sido toleradas. No vaya a ser que se moleste a alguien, porque hoy en día cuentas un chiste y se te cabrea un colectivo, escribes un artículo de opinión y te echan del medio en el que estás. ¿Eso no le pasa a los escritores? Los escritores siempre hemos sido bichos raros en los medios de comunicación, para lo malo y para lo bueno. A mí me gustaba mucho cuando en los medios de comunicación había siempre 4 o 5 escritores que le aportaban a las noticias otra cosa, ¿no? Otra mirada, una pelea quizás, ¿no? Hay periodistas que escriben maravillosamente, pero una pelea por el estilo, por otra cosa y sobre todo por mirar a otro lado. Yo creo que si tú no eres un politólogo, que es la palabra de moda, yo no lo soy. ¿Quiénes eran esos cabrones que han puesto de moda esa palabra? Bueno, imagínate, ¿no? Me imagino que todos aquellos que le llaman a un entrenador, un coach, y a un manager, un no sé qué, ¿no? Pero quiero decir que a mí me gusta mucho que los escritores parezcan escritores, lo mismo que me gusta mucho que los personajes de una novela parezcan personajes de un libro, porque si no, no hace falta escribirla, ¿no? Si son gente que podrías ponerle un micrófono por la calle para hacerles una entrevista, me parece que pierden parte de la esencia de la literatura. Yo creo que los escritores... Yo tuve la suerte de, cuando tenía 17 años, conocer a Rafael Alberti, que se convirtiera en mi maestro, y a mí me enseñó muchas cosas. Una de ellas, evidentemente, que la literatura también sirve para comprometerte, que también sirve para opinar, y que escribir libros no significa que no puedas estar en la vida real del país, ¿no? Yendo a tu poesía, que yo creo que cuando uno escribe novela y poesía, la poesía seguramente es donde más se identifica quién es esa persona. Creo, ¿no? Tengo la sensación de que tienes una relación con la poesía como un descreído la tiene con Dios. Puede ser. Le hablas, le gritas, la nombras constantemente. ¿Eh? O sea, la cantidad de poemas donde tú metes la palabra poema Puede ser, sí. es espectacular. Que es una manera como de decirle, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no sé si al final terminas de creértela. Bueno, yo creo que a lo mejor es verdad que los que más creen en Dios son los blasfemos al final, porque están todo el día culpándole de todo, por lo tanto, si le culpas de algo será que piensas que existe. Yo creo que la poesía, estoy de acuerdo con aquello que decía Leonard Cohen, no está solo en esos libros donde los renglones no llegan al final de la página. Creo que la poesía para mí es una actitud vital. Y es una actitud literaria, es decir, consiste en intentar decir más cosas con menos palabras, sin llegar a hablar con titulares, que es lo que quiere alguna gente hoy en día, que quiere hablar con titulares porque lo del tuit está haciendo mucho daño a los sistemas de expresión. Pero creo que en una novela de las que a mí me gustan, siempre hay un tanto por ciento de poesía en un cuadro, claro, en una película, y si me apuras, hasta en una manera de jugar al fútbol, seguramente, ¿no? La poesía tapa, ¿no?, para que se vea. Déjame que insista, ¿no? Porque, por ejemplo, dices en uno de los poemas, en Tablón de Anuncios, dices, esto es un libro de amor, ¿no? Como si tuvieras que escribirlo para creértelo, ¿no? Y yo he visto todo el rato un descreído constantemente, como en la novela aquella tan bonita, ¿no?, de Perorata del apestado, de Bufalino, sí, ese cura que le grita totalmente a Dios, mentiroso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué pasa? Que es que en ese libro en concreto era un libro de amor. Era un libro de celebración, era el libro de una persona que a una edad en la que ya no esperaba encontrar una gran historia amorosa, la encuentra y la celebra. Claro, eso te ponía en un serio peligro
porque el optimismo hoy en día no está bien visto, porque en la poesía, en la música siempre ha tenido mucho más prestigio la melancolía, la nostalgia, el dolor y la pérdida, y porque rápidamente vino alguien a recordarme aquel famoso encuentro entre Verlaine y Rimbaud, ¿no? Han sido amigos, han sido amantes, se han peleado, se han tiroteado, se han denunciado, se han mandado uno al otro a la cárcel, después de mucho tiempo se encuentran y Verlaine le dice a Rimbaud, ¿sabes qué pasa? Que es que yo ahora soy feliz. Y el otro le dice, ¿cómo has podido caer tan bajo? Entonces, yo tuve la sensación de que tenía casi que disculparme de alguna manera por escribir un libro de poemas de amor y meter algún poema como ese, que es un poema, digamos, más social, más político, en el que creo que se dice algo así como que las sábanas no son lo contrario de las banderas. No tiene nada que ver, ¿no? Yo todo ese tipo de argumentación, este tío es de izquierdas pero tiene un buen coche, este tipo dice que es concienciado pero parece feliz con su pareja, me parecen una sarta de estupideces. No las comparto y creo que escribir sobre cosas está muy bien, pero también escribir contra las cosas que no te gustan para mí es una necesidad completa. Lo decía por esa sensación de que yo veía a una persona atormentada en muchos de los poemas, enamorada del amor, Sí. Pero de alguna manera recreando experiencias como que te sabían a poco. Te refieren mucho los jóvenes poetas de la experiencia, ¿no? Te señalan a ti, ¿no? Y a Luis García Montero, ¿no? También. Claro, y al final las experiencias no es tanto lo que te pasa, ¿no? Porque a Pessoa no le pasó gran cosa. Sí. Pero bueno, la mirada, en cambio, era espectacular. Hay uno de los poemas que habla sobre Pessoa y acaba diciendo, bueno, me hubiera encantado ser Pessoa por ser uno de los grandes poetas del siglo XX, pues vaya vidita. Pero no hubiera querido tener esa vida. Si para ser ese poeta hay que tener esa vida, no es necesario. No, yo creo que la poesía tiene muchas virtudes. La más grande de todas, la literatura en general, la poesía en particular, es la de conseguir que quien lee sienta que con esas palabras se puede explicar cosas sobre él. En un libro lo que cuente sobre el autor tiene menos importancia que lo que sea capaz de contar sobre sus lectores, y eso es lo que va a hacer que el libro perviva. Si no, dejaríamos de leer Madame Bovary porque no tiene móvil, o dejaríamos de leer a Shakespeare porque no manda un WhatsApp, no tiene nada que ver. Cuando los libros sería hablan, terrible. Sería terrible. Romeo, ¿no? Cuando venga y me veas muerta, no hagas tonterías, ¿no? Bueno, en una novela negra, tú dejas caer en cualquier novela negra clásica un teléfono móvil y se autodestruye en 5 segundos. Ya no se entendería absolutamente nada, ¿no? Pero creo que lo que tuvimos desde el principio, algunos poetas que empezamos a publicar en los años 80, fue la vocación de hablar mucho del lector, de ser comprendidos y de intentar comprender, ¿no? Por eso hay por ahí un verso que dice que uno quiere escribir un poema que escuche a quien lo lee. Para mí ese verso es muy importante. Seguramente en ese verso explico todo lo que quiero hacer cada vez que me pongo a escribir un poema. Quizá por eso sigo viendo, ¿no?, a ese muchacho con cierta tormenta interior, buscando los lugares donde le tienen que contar realmente la esencia de la poesía, y está lleno de lugares emblemáticos, muchos autores, ¿no?, citas y citas y citas, autores como diciéndole, ¿no?, cabrones. No me dejes. Cabrones, contadme. Citas a Ana Blandiana, ese algo que no puede detenerse con las manos vacías. No eres nada ajeno a la realidad, ¿no? Y en las novelas, de alguna manera, es donde más, ¿no?, interrogas a lo que pasa. Quizá una de las películas que más me ha estremecido en la vida es Delitos y Faltas. Uf. ¿Ganan los tramposos, Benjamín? Por desgracia, los tramposos ganan muchas veces, y no solamente ganan, sino que luego escriben la historia, con lo cual, para desentrañar las mentiras tienen que pasar a veces muchas décadas. Pero yo creo que vivimos en un mundo que en ese sentido es muy afortunado, porque las redes sociales, que para tantas cosas pueden ser criticadas, desde luego, han democratizado muchas cosas. Han democratizado la opinión, por ejemplo, han democratizado la publicidad. Todo el mundo se puede expresar, todo el mundo puede denunciar. Y hacia los lados y hacia arriba, hacia todas partes. Hoy en día, hagas lo que hagas, para lo malo y para lo bueno, hay alguien que te hace una foto y esa foto aparece. Si estás haciendo algo que no te apetece que se sepa, te molesta mucho, o te molesta que te hagan una foto igual mientras estás cenando tranquilamente, pero es verdad. La imagen es un sentido, mientras que la lectura es una construcción, ¿no? Pero la elaborada. Lectura también, estamos hablando, digamos, del imán de la realidad, que puede ser también la literatura, ¿no? Cómo la realidad se puede resumir, denunciar, explicar,
Para mí el periodismo, una columna de opinión bien escrita, también es literatura, ¿no? Me parece que lo es. Y creo que en ese sentido vivimos en un mundo en el que es más fácil enterarse de lo que pasa, por mucho que haya muchos poderes queriendo aplastar, teledirigir, gobernar y mover como si fuera una marioneta a la gente y convencerte de que lo que estás viendo no es lo que pasa. Yo creo que ahora hay más herramientas para eso. Lo que pasa es que luego hay que saberlas utilizar, ¿no? En la literatura, como en todo, se trata de conseguir cambiar la visión memorable de las cosas que tiene alguien. Cuando Neruda le llama una cebolla redonda rosa de agua, las ensaladas ya no saben igual. Cuando Valéry dice que el sonido del mar lo describe como ese tumulto análogo al silencio, ya el agua suena de otra manera. Cambia tu visión memorable de las cosas, ¿no? Dices también que siempre hay un Dios para quien se arrodilla. Siempre. ¿Somos cobardes los seres humanos? Serviles. Creo que somos serviles y creo que... Ante nuestros miedos. Hay mucha gente que necesita meterse en una manada para sentirse alguien. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo, hablaría de la necesidad del grupo, de la necesidad de la compañía. Hay gente que se mete en las manadas de lobos y entonces luego cuando los lobos aúllan pues se sienten más fuertes. Yo creo que hay que defender siempre la educación en ese sentido y la cultura en ese sentido, porque es lo que consigue que la gente tenga un pensamiento individual, que sepa exactamente lo que quiere, cómo lo quiere, con quién lo quiere y cómo enfrentarse a las cosas que le cuentan. Entonces creo que somos excesivamente serviles. Si hay quien se mete en un grupo agresivo, por miedo, porque dice, si estoy con los que muerden, me libraré de ser mordido probablemente, ¿no? Juraría haber leído en Elías Canetti, también como dicho popular, aullar con los lobos para que no te devoren. Claro, ves, que bueno, cambio, Canetti siempre lo dice mejor que uno, sin duda. Tú invitas a Parlem, ¿no? Sí. Has invitado a hablar en un país con un exceso de déficit de identidad. A mí me ha alarmado mucho en todo este proceso catalán que haya habido tanta gente que haya sostenido que lo que había que hacer era no hablar nunca, no hablar con nadie, porque parecía que hablar era arrodillarse. No, o sea, hablar es hablar. Y dos personas hablan y no necesariamente porque hablen se están rindiendo una a la otra. Y sí, escribí ese poema que se llamaba Hablemos, Parlem, que tengo que decir que por allá donde lo he leído siempre ha cosechado muchos más aplausos que silbidos, aunque alguno también ha cosechado, hay que decirlo, siempre hay gente para todo y está muy bien que la gente exprese libremente lo que quiera, pero a mí me parece raro un sistema democrático que se base en no hablar con la gente, en no confrontar opiniones. Sin cuchillos en las manos, sin sangre en las aceras. Claro, porque ahora parece que es que... romper cristales. España se rompe, hombre, se romperá más si tú conviertes en enemigos a la gente que piensa de otra manera, con la que puedes no estar de acuerdo. Yo no soy nada nacionalista, soy un viejo hippie internacionalista, me encantaría que no hubiera ni fronteras, ni... Dicen que eso es una cosa que nos pasa en Madrid. Pues igual será por ser madrileño, ¿no? Pero pasa en Madrid. Oye, Benjamín, que nos hemos comido el tiempo. Yo quería preguntarte por cómo el pasado nos persigue como una losa, ¿no? Y nos oprime como una pesadilla al cerebro de los vivos, ¿no? En Mala gente que camina, tú recuerdas, ¿no? Sí. Bueno, pues cómo todavía sigue habiendo franquismo en nuestro país, el reciente jaleo que se ha montado porque llevaban un pin recordando que en España había 10.000 no sé si franquismo o encerrados en los campos de concentración. Estupidez heredada del franquismo. A mí me sorprende mucho que un joven de 17, 18 años pueda definirse como un neofascista. Yeah. Digo, pero tú sabes realmente de qué estás hablando. Te contesto con el PIN. Viendo las opiniones sobre el PIN que he leído, es evidente que no saben de qué están hablando. ¿Te partirías la boca por un quítame allá un adjetivo? Bueno, sí, esto me lo dices por las peleas que tenemos Sabina y yo, que quiero decir, a veces nunca nos hemos peleado por un royalty ni por un derecho de autor, pero por un adjetivo. Eso sí. A muerte. Oye, cuéntame qué coño hacemos tú y yo en la tele. Pues no lo sé, yo creo que en todas las selvas hay raras avis, ¿no? Y hay... Yo siempre digo que le pillaron una vez a un arzobispo en un burdel, le dijo, padre, usted también aquí, dijo, yo estoy donde está el pecado, ¿no? Yo creo que tanto tú como yo tenemos la necesidad, no sé en qué momento del ADN nos
nos ha obligado a hacerlo. Tenemos que opinar. ¿Por qué razón hay personas en este mundo que tenemos que opinar y opinar en público? Por la misma razón que en un poema a veces cuentas cosas de una intimidad superior a la que tendrías con un amigo en una conversación de salón. No lo sé. A veces me pregunto, es así. Programas donde has estado recientemente, como Operación Triunfo, tengo la sensación de que la gente lo que quiere es ser famosa, no crear. Puede ser. A mí lo que me importa es que sea famoso lo que escribo. Eso es una gran felicidad, ¿no? Jaime Gil de Biedma decía que él no quería ser poeta, que lo quería era ser poema. Y Benjamín, que ¿qué consejo, sus ligues con sus poemas. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona joven que quiera crear? Pues mira, que tenga fe. A mí la fe es una palabra que dentro de las iglesias no me gusta nada, acaba siempre en una inquisición, pero fuera de las iglesias creo que es muy necesario. Tener fe en tus ideas, en tus principios, en tu estética, en tu manera de ver las cosas, creo que es muy importante. Y no rendirse, porque en el mundo siempre hay más gente dispuesta a hacerte un agujero en el barco que a remar contigo, siempre. Benjamín Prado, que ha sobrevivido a la movida, a los adjetivos, incluso a un par de sustantivos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta humilde frontera. Un placer. Hasta pronto. Prontito. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del feminicidio. ¿El qué? El feminicidio. Feminicidio es un concepto propuesto desde el feminismo para señalar la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Ha sido acuñado por diferentes teóricas del feminismo, pero quien lo popularizó fue Marcela Lagarde, que lo define como la violencia estructural ejercida contra las mujeres y las niñas por razones de género, y que no incluye solo el asesinato de mujeres, sino que incluye toda la violencia previa que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres y las niñas, y toda la violencia estructural que se sigue dando cuando una mujer o una niña es asesinada, que tiene su materialización, por ejemplo, en la impunidad. A lo largo de toda la historia y en todos los contextos se ha ejercido y se ejerce una violencia específica contra las mujeres y las niñas. En algunos casos, en demasiados, culmina en el asesinato de estas mujeres y estas niñas. Pero el asesinato solo es una de las manifestaciones, la más brutal de esta violencia. A las mujeres y a las niñas se nos explota, se nos viola, se nos agrede y se nos asesina, en la mayoría de los casos, solo por el hecho de serlo. Y la idea de feminicidio lo que quiere es señalar que hay una violencia específica contra nosotras, que esa violencia es estructural y que tiene la intencionalidad de mantenernos explotadas, sometidas y obedientes. Etimológicamente se calca de términos como genocidio, que explican la violencia estructural que se traduce en asesinatos masivos de personas por pertenecer a determinado grupo étnico. Y se utiliza para insistir en la idea de que a nosotras nos matan porque somos mujeres, pero además que nos matan para que sigamos ejerciendo el papel que la sociedad patriarcal nos ha asignado como mujeres, obedecer, servir y ser explotadas, y que es una violencia política y también ejemplarizante. Es un término muchísimo más amplio que la idea de violencia de género, al menos tal y como se aplica en el Código Penal español, porque la Ley Integral de Violencia de Género solo considera víctimas de violencia de género a las mujeres que han sido agredidas o asesinadas por el hombre con el que mantenían una relación sentimental. Y esto tiene una carga moral y patriarcal muy grande, porque deja fuera a todas las mujeres que son asesinadas por el hombre con el que no tenían una relación sentimental. Mujeres asesinadas por desconocidos, mujeres asesinadas por hombres con los que tienen relaciones sexuales, trabajadoras sexuales asesinadas por sus clientes y muchos innumerables casos de mujeres asesinadas y agredidas en contextos fuera de la pareja heterosexual. Por eso es un término que reivindicamos desde el feminismo, porque feminicidio significa que nos matan porque somos mujeres, pero también que nos matan porque pueden, porque hay todo un sistema estructural que va desde una forma de pensar que considera que somos seres frágiles, que somos seres débiles y que somos seres explotables y que deberíamos ser sumisas y obedientes, que incluye la idea de que estamos al servicio de la satisfacción
de las necesidades y los deseos masculinos, que considera que debemos obedecer a las necesidades del sistema, que necesita explotarnos para seguir funcionando, que da a entender que la violencia es una de las formas de conseguir que nosotras obedezcamos y que incluye además la impunidad de la que hemos sido testigos en cientos de casos en la que hay hombres que consideran que tenían derecho a agredirnos, a violarnos o a matarnos. Las sociedades tienen las violencias que toleran y en la sociedad en la que vivimos hoy la violencia contra las mujeres es insoportable, pero el sistema en el que vivimos la está tolerando. Por eso es urgente que empecemos a hablar de feminicidio y que empecemos a contabilizar las mujeres y las niñas asesinadas, explotadas y violentadas por esta cultura patriarcal y misógina en la que nos movemos. Pero a ver, ¿y entonces todas las mujeres asesinadas son un feminicidio? ¿Todas? Pues no todas, pero casi todas. Se considera feminicidio la violencia patriarcal ejercida contra las mujeres, es decir, la violencia que ejercen los hombres o el sistema patriarcal contra las personas marcadas como mujeres o niñas. Entonces, es feminicidio cuando es un acto de poder, cuando quien ejerce la violencia está en la posición de privilegio y cuando quien la sufre está en una posición de dominación por ser marcada como mujer o como niña. Así que ya es hora de empezar a hablar en serio de feminicidio, de empezar a contabilizar en serio cuántas son las víctimas reales de la violencia patriarcal y de desarrollar las herramientas para hacer justicia al respecto. A ver, pero que la violencia no tiene género. Claro que la violencia tiene género, imbécil. La violencia es una herramienta para perpetuar, legitimar y garantizar sistemas de dominación. En el sistema patriarcal en el que vivimos, en el que más de 1000 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hombres en una sola década, la violencia tiene género y tiene una intención que no va a funcionar. Hoy os dejamos con una frase de Miquela Murguía. La palabra feminicidio no indica el género de la muerta, sino el motivo por el que la han asesinado. Una mujer muerta durante un atraco no es un feminicidio. Son feminicidios las mujeres asesinadas porque rechazaban comportarse según las expectativas de los hombres. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Hostia puta, lo del saludo. Le tengo que dar la mano y me va a marcar. Este hijo de puta es de mirar el terreno. Al viejo este le puedo, pero joder, ¿y si se ofende? ¿Y si piensa que soy del ISIS? Joder, qué marrón. Señor Trump, que me dice el señor Abascal que si es posible, que como es un vídeo que solo se va a ver en España, que no haga eso que hace usted de la mano, eso de apretar fuerte y llevárselos para su lado, porque entre la gente bien hay que cuidarse. Claro, Santiago. Luego cuando te dé la mano la dejo flácida para que tú aprietes y parezcas más fuerte que yo y yo quede como un panoli, claro que sí. Anda, tómate un poco de esto. Verás qué bien te sienta. ¿Qué pasa? No entiendo. Mira, Abascal, tenemos que mostrar que somos más de bares que de bancos. Ahora nosotros somos los antisistema. Anda, bebe. Bebe más. 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 Vale, ya. Bueno, se supone que tenemos que hablar de algo, ¿no? Sí, venga, dispara, pero no con la pistola que llevas ahí. No, lo digo en serio. Tengo un francotirador apuntándote desde que he llegado. Bueno, venga, propongo un tema. ¿Qué te parece políticas redistributivas? Por ejemplo. ¿Qué es broma? ¿Te la has comido? Qué jodido bastardo. Bueno, en serio, ¿de qué quieres hablar, motherfucker? En realidad lo que quiero saber son tus truquitos para llegar a donde tú estás. Ah, perdón, que ahora estabas hablando en serio. ¿Cómo sois los mexicanos? No se sabe cuándo habláis de broma. Como siempre estáis ahí, que parece que estáis descansando, echando el rato. Bueno, ¿por dónde íbamos? Es que como siempre estoy oyendo mi voz en mi cabeza, no me entero de lo que hablas. ¿Qué decías? Tus truquitos. ¿Cómo has llegado a ser el hombre más poderoso del planeta? Mi secreto es este. Si no puedes impresionar con tu inteligencia, desconcierta con tus gilipolleces. La gente sabe que soy patán, zafio, cretino, infantil, maleducado. Sí, todo lo que quieras, pero Tito Donald nunca complejará a nadie. La gente ve a Obama y dice, joder, qué estilazo tiene el cabrón. Pero me ven a mí y piensan, yo también puedo. Mi mediocridad es su mayor esperanza. Además, se parten el culo conmigo. Ole, campeón, ahí. ¿Y tú, Santi, cuáles son tus trucos, Little Bastard? Déceme el face. Desarrolla. Bueno, pero no mucho, que me duermo. Mira, Donald, eso de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad está muy bien. Dios me libre de decir lo contrario, pero da mucho trabajo.
Había que tirar de algo más fácil. Me dije, Santi, la cara de cemento armado, como Espe. Y así, mírame, divorciado pero católico como el que más. Neoliberal. Pero aquí donde me ves, 20 años con paguita. ¿Y mi Instagram es fuertecito, Donald. Petado de fotos de militar. No te lo pierdas, ni la mili tengo hecha. Aquí da igual lo que digas, pero hay que decirlo con convicción. Ni un titubeo, que si no te pillan. Te voy a dar un consejo. ¿Qué es eso? ¿Tu móvil? Cógelo, no te cortes. Demuestra que eres un maleducado. ¿Quién es? El casado. Es un pesado y no para de llamarme. La gente es que no tiene límite. Derechita cobarde. Me gusta la música. Bueno, como te decía, un consejo. Cuanto más te sobres y te pases, mejor para nuestros seguidores. Siempre vacilo de que podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Un momento, a ver si te pillo. ¿Qué quieres decir? ¿Que si por ejemplo me enrollo con Ortega Smith no voy a perder votos? Claro, hazlo, sin miedo. Bueno, me tengo que ir. ¿Nos hacemos la foto? Javier Torremocha, de Equivo Ventures, le dice que, aprovechando esto, que por qué no se aprovecha y se hace todo lo posible para traerse a Madrid el mobile. Que no dude que lo haremos. Sí. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que también venga a Madrid. Chincharra Viña, Ada Colau, ahora voy y te quito el Mobile World Congress. ¡Guau, guau! ¡Ay! ¡Ay, Isabel Díaz Ayuso! Y no te quito a Luis Jack porque canta en un lenguaje raro, que si no... ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es lo que sucede cuando las neuronas que conectan el cerebro con la lengua se toman años sabáticos o patinan por exceso de rayos UVA o vaya usted a saber por qué tipo de razones. ¿Qué trabajo más duro el del gabinete de prensa de Ayuso? Todos los días desfaciendo entuertos, estrellándose contra unos molinos que en realidad son hemerotecas. Ella sola va a necesitar 3 spin doctor para ella. La fe de ratas de la comunidad matiza en esta ocasión, hombre, que en realidad el gobierno madrileño no quiere que el Congreso salga de Barcelona y se vaya a España, pero que si sale, pues que Madrid estará ahí. Vamos, como si Florentino amenaza con fichar a Messi y luego recula diciendo que bueno, que realmente él no quiere que era argentino, pero que si sale de Barcelona... el Real Madrid está ahí. O como si Estados Unidos dice, hombre, que me voy a quedar con Texas. Y luego dice, no, si no quiero quedarme con Texas, pero bueno, si quiere salir ahí estoy. No, bueno, eso no vale porque realmente le mangaron el territorio a México. En fin, volviendo al móvil. Para que los que no sepáis muy bien de qué estamos hablando, lo que esta amazona de unicornios quiere arrebatar a los catalanes son 473 millones de euros y en torno a unos 13.900 empleos temporales. Vamos, una minucia. Para Bárcenas, un impacto económico tremendo, sin embargo, para la ciudad de Barcelona. Vamos, que la Ayuso haciendo amigos. Villarriba contra Villabajo en estado puro. ¡Qué grandeza, qué fair play, qué espíritu olímpico! En definitiva, qué máquina, Ayuso. ¿De qué? ¿De hacer independentistas? ¿Qué pasa? ¿Que metiéndole el dedo en el ojo a los catalanes vas a gobernar mejor en Madrid? Seguro que en Plutón hay alienígenas preguntándose si en la Plaza de Colón hay vida inteligente. Yo muchas veces lo dudo. Hasta la semana que viene, desobedientes.